Ve El Quijote como un libro noble y deleitable que ha sido recibido con aplauso universal de todas las naciones. El abate Juan Andrés sí sabe leer El Quijote, hombre. El abate Juan Andrés era un hombre brillantísimo, que por cierto al final se quedó sin ver los memoriales de la expedición Malaspina. Incluso llegó a pensar que era mentira, que no podía tener... Ah, no, claro, porque le preguntaron, ¿no será Saltykov? Y dijo, no, no creo que Saltykov los tuviera, porque al final no era... o si era Saltykov... No, no era Saltykov, era Stroganov. Al final sí era Stroganov el que se había hecho con los manuscritos. Sin embargo, se queja Franco Quintziano de que... claro, porque esto es sobre el Quijote. Esto es sobre el Quijote. Se queja Franco Quintziano de que el abate Juan Andrés, que claro, lo pone porque estaba en Italia, no porque sea italiano, se queja de que se centre en las novelas ejemplares. Dice, ahora bien, si Andrés se preocupa, aunque... bueno, lo dice antes. Y esto es muy pertinente. En su meritoria obra de carácter enciclopédico dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura, que claro, es verdad, escribe en italiano, es cierto, el escritor alicantino pone de relieve la novedad y maestría de las novelas cervantinas, colocándolas muy por encima de otras expresiones narrativas hasta entonces conocidas, y cita al abate Juan Andrés. Las novelas de Cervantes son piezas excelentes de imaginación y de elocuencia, las más perfectas novelas de cuantas tenemos hasta ahora, y las obras magistrales en su género. En polémica con los comentarios que algunos años antes había vertido su compañero de religión Bettinelli, para quien nadie podía igualar la perfección y la grandeza del Tasso, y ya hemos visto la admiración que profesa Malaspina por Tasso, que se acuerda de él en Tonga. Claro, muchos de los que dicen que Petrarca no estuvo nunca en el Monte Ventoso y que eso es una ficción literaria porque cita a San Agustín, pues dirían igualmente que Malaspina no estuvo nunca en Tonga porque se acuerda de Tasso, que es eso de citar al Tasso en Tonga. Dirían que eso es una ficción libresca. Es evidentemente un absurdo. Bueno, pues Bettinelli decía: altri poeti vi furono i suoi imitatori, ma non degni di lui, refiriéndose al Tasso, que otros poetas fueron sus imitadores, pero no dignos de él. El abate alicantino enfatiza, y esto es cita suya, que con la producción de sus novelas extinguió el esplendor de todas las otras, refiriéndose a Cervantes, sancionando, al igual que su compañero de orden Lampillas, la primacía de la prosa cervantina sobre el resto de la narrativa italiana. Como buen neoclásico, y de igual modo que el abad catalán, Andrés se preocupa por cuestiones de estilo y alude al respeto de la verosimilitud en la fábula, aseverando que las narraciones cervantinas son claras y precisas y se hacen verosímiles con la distinción de los tiempos, de los lugares y de las personas, con la exposición de las causas y de los efectos. Pero claro, hay una matización importante. Dice Quintziano, ahora bien, si Andrés se ocupa, aunque parcialmente, sobre algunas cuestiones vinculadas a la problemática del género narrativo, cabe recordar que lo hace, como se apuntaba, no a partir del Quijote, sino analizando las novedades que en cambio él percibe en las novelas ejemplares. El abate Juan Andrés se basa en las novelas ejemplares y muy bien que hace. Las novelas ejemplares son una absoluta maravilla que en España se leen poco. Bueno, se leen si las mandan leer en el bachillerato, pero claro, si las mandan leer va de suyo que no se leen. Si se mandan leer, por supuesto que no se leen. Las novelas ejemplares son un monumento. Bueno, y el retablo de las maravillas. Todo Cervantes es un monumento y ojalá se leyera más a Cervantes y menos bibliografía cervantina, con todo ese abono que hay en el pobre campo cervantino, con el Valladar roto y con cualquiera que se puede con cualquiera. Vamos, es que se puede meter cualquiera, de cualquier disciplina. Viene un dentista y habla de... Y esto ha pasado, esto ha pasado y nadie hizo nada por evitarlo. Hay dentistas que se han puesto a escribir artículos sobre el valor de las piezas dentales en el Quijote por lo del refrán de que más vale un diente que un diamante, y se sacan un artículo diciendo para Cervantes el oficio de dentista, esos absolutos
absolutos disparates. Se lee muy poco a Cervantes en general, pero si algo se lee es el Quijote, claro, porque a nadie lo acogotan en una cena social, en una cena con alta sociedad, si no se ha leído la ilustre Fregona. ¿Qué es eso de leerse cosas de fregonas? Se ríen de él si no se ha leído el Quijote, que es las novelas ejemplares. Siempre habrá tiempo para echar un rato, pero lo que socialmente está exigido es leerse el Quijote. El Quijote se constituye un libro noble y deleitable, en los que destacan, y esto es cita, la elegancia y amenidad del estilo, 1787, aunque no logra advertir las novedades ni los aciertos de su fórmula narrativa, dice Quintiliano. En su opinión, el Quijote representa en primer lugar una sátira contra los libros de caballería. Es allí donde, según él, reside la verdadera gloria del texto. Al haber logrado desterrar un género, claro, aquí por supuesto se equivoca, porque el género ya estaba desterrado y el Quijote es más bien una fanfiction, adaptada a malos tiempos para la lírica. Un género, y esto es cita suya, que por tantos siglos y con tanto perjuicio del buen gusto habían formado las delicias de la mayor parte de Europa. Por tanto, dice Quintiliano, su visión se halla inmersa todavía en la perspectiva que privilegió la vertiente cómica paródica del Quijote. Pero es que el Quijote es una obra cómica paródica. Y no ver esto, y que ven perfectamente los ingleses al tiempo que ven que es una obra filosófica, es no entender el Quijote. La vertiente cómica paródica del Quijote que había instituido la crítica a lo largo del 600, la cual, los receptores contemporáneos de Cervantes, la cual habrá de dominar hasta bien entrado el 800 en la cultura italiana. Naturalmente, el abate Juan Andrés ve mucho más lejos que sus coetáneos, porque es asombroso que en España, y contamos aquí ahora sí a Alessandro Malaspina como español, porque escribe en español, está encerrado en un castillo español, ha trabajado para la corona española, ha puesto su vida en juego y en peligro defendiendo a España de sus enemigos, desde que perseguía piratas hasta que tenía esas sutilezas diplomáticas con los ingleses en Oceanía. Contémoslo como español en el momento de hablar del Quijote y veamos con grandísima sorpresa que, salvo Juan Andrés, que tiene algo más de claridad en su visión, los hombres más inteligentes de España en el siglo XVIII no se enteraron de una bendita palabra del Quijote, no pillaron nada, no entendieron nada, y encima tanto Malaspina, que desde luego no era tonto, tanto Malaspina como Vallansi Siscar, que era un gran erudito, un gran lector, caen en la inconsistencia, en el absurdo, en el error de decir que hay anacronismos e inconsistencias en el Quijote. Desde luego lo de Vallansi Siscar es de vergüenza ajena, que es algo también muy español, el aliporio, el lipori. Pero que, no sé, Malaspina tiene bastante más mundo que Vallansi Siscar, y ni el mucho leer de Vallansi Siscar ni el mucho viajar de Malaspina les han servido para entender una obra que puede entenderse como autóctona. El fruto del ingenio de Cervantes no es entendido ni por sus coetáneos ni por sus compatriotas. Los españoles durante mucho tiempo son los menos indicados para entender el Quijote. Tienen que venir los ingleses para que nos digan que eso es una obra importante y, por ejemplo, pongan a Vallansi Siscar a escribir una biografía de Cervantes, que si no en la vida. Y en esa biografía de Cervantes, Vallansi Siscar demuestra con toda su erudición, con todo su esfuerzo, con toda su minuciosidad y con toda su acribia que no se ha enterado de una palabra del Quijote. Y me temo que hay que decir que como buen español que llegó a ser Alessandro Malaspina, tampoco.